Buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y que su palabra ilumine nuestros corazones esta mañana. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos enseña, Señor, porque ella nos instruye. Usa tu palabra esta mañana, Señor, ilumina nuestros corazones. Danos, Señor, entendimiento para poder comprender, Señor. Y ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a hacer todo aquello que mandas para nosotros. Mi Dios, te suplico que esta porción bíblica ilumine nuestros corazones y traiga, Señor, esperanza para el presente y para el futuro, Señor. Que tu pueblo sea animado, que tu pueblo sea enseñado por lo que tu palabra enseña. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo suplico, Dios. Amén. Amén. Esta mañana estamos haciendo una pequeña pausa del libro de Hechos. Y no es por coincidencia, pero en el seminario donde estamos estudiando al grupo de hombres, estamos leyendo el Evangelio de Juan. Y esta semana nos tocó leer el capítulo número 8. Y yo estaba leyendo y estaba meditando y recordé algunas verdades de este pasaje. Y también en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 12, nosotros encontramos el contexto en el que Jesús entra o hace su entrada triunfal o se presenta oficialmente como el Mesías. Entonces, dentro de una semana vamos a estar recordando estos textos. Y quería que meditáramos en el capítulo número 8, porque como tarea también nos tocó hacer un devocional y me salió un poco fácil, por así decirlo, porque sí, estaba ya estudiando y estaba leyendo acá. Pero es interesante porque según yo pensaba que iba a ser un poco más fácil y no fue así, porque tuve que estudiar un poco más de lo habitual. Y es que el pasaje número 8 de Juan tiene algo de controversia, porque no tiene una secuencia, hay un corte que se hace y algunos eruditos, algunos manuscritos dicen que no debería estar ese texto ahí. Y entonces voy a tratar de explicar un poco eso, no voy a profundizar, pero sí. Pero déjenme hacerle algunas preguntas para empezar. Primero, ¿qué es más fácil para nosotros como seres humanos? ¿Ver nuestros propios pecados o el de los demás? ¿Qué es más fácil? Por supuesto, ver el de los demás. Porque miramos hacia afuera, no tenemos ojos hacia adentro. Deberíamos tener o practicar o crecer en la disciplina de ver hacia adentro. Y mirábamos a los discípulos cuando el Señor Jesús le dijo a uno de ustedes va a traicionarme. Y cada uno de ellos se preguntó, ¿seré yo? No dijo, ¿será el que está al lado? ¿Será el que tengo de frente? ¿Será él? No, seré yo. Entonces, sí, muchas veces es más fácil ver hacia afuera, ver el pecado de los demás. Y Juan Calvino tenía una frase muy célebre. Él decía, tengo tantos pecados en mi propia vida que no tengo tiempo de estar viendo el de los demás. Es interesante, ¿no? Es interesante y creo que es de mucho provecho vernos a nosotros mismos primero. Deberíamos de ver con seriedad el pecado y sus consecuencias. Deberíamos de no minimizar lo que hacemos. No deberíamos de hacer eso. Muchas veces minimizamos lo que hacemos nosotros. Lo que nosotros hacemos muchas veces es esto. Es que lo que hice o el pecado que cometí no es tan grave. No es tan grave como el que hacen los demás. Es un pecadito blando ahí. Una mentirita piadosa decimos. Pero no es así, sencillamente. El pasaje de hoy va a ayudarnos a vernos a nosotros mismos antes que a los demás. Y ya escuchamos lo que leyó nuestro hermano Darwin en Juan 8. Y si ustedes se fijaron, como yo, hasta el versículo 11 está el contexto de la mujer que es sorprendida en adulterio. Pero no solo es una mujer, porque el adulterio es la intimidad entre un hombre y una mujer que no están casados, pero entre un hombre y una mujer. En este caso llevaron solo a la mujer. Pero ya el versículo número 12 dice Jesús, Él declara que Él es la luz del mundo.
no tiene mucho, no tiene nada que ver con el contexto de la mujer sorprendida en adulterio. Bueno, entonces algunos estudiosos dicen que esta porción del Evangelio de Juan no tiene una continuidad. Y por lo tanto, dicen que no debería estar acá. No debería. Pero el problema no es si debería o no debería. El problema no es si es creíble, no es si la palabra de Dios es creíble o no es creíble. No. La discusión es que unos dicen que no es parte del Evangelio de Juan. Otros dicen sí es. Pero el dilema es más porque irrumpe el sentido de la narrativa del Evangelio de Juan. O sea, está en medio de otro tipo de discusión. Porque está en el capítulo 7 la discusión y la incredulidad. Y después viene la mujer sorprendida en adulterio. Y después Jesús sigue hablando acerca de que Él es la luz. Entonces, pero si ustedes se fijan bien, no hay un error en propósito. No hay algo que lo contradice. No hay algo que contradice el sentido o el consejo sabio de Dios. Nosotros vamos a tomarlo y lo vamos a estudiar como la palabra fiel e inerrante de Dios. Tenemos la revelación divina, tenemos inspiración divina, tenemos la transcripción de los rollos, de los manuscritos, de las traducciones. Ahora, las traducciones es donde vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, la Reina Valera es muy diferente a la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Entonces, pero es solamente porque el idioma hebreo y griego son ricos en contenido de palabras y es muy difícil expresar ese idioma en original para nosotros a este lado del mundo. Por eso es que necesitamos estudiar a profundidad las palabras, tener tiempo de estudio ahí para poder agudizar el conocimiento, para poder entender correctamente. Pero eso no significa que este pasaje esté errado, equivocado. Eso es lo que las traducciones tienen características particulares. Por ejemplo, la Reina Valera y la Biblia de las Américas es palabra por palabra. En cambio, la Nueva Traducción Viviente, la que nosotros usamos comúnmente acá, es por frases, por frases. Algunas Biblias para niños son traducidas por la idea o por el contexto. O sea, no dan un verso por verso, más bien dan la idea central del pasaje. Entonces, por supuesto, existe una traducción que sí es totalmente corrupta, es la traducción del Nuevo Mundo. Por favor, deséchela completamente. Ellos cambian muchos verbos, muchas palabras a su propia conveniencia. Entonces, nosotros tenemos revelación divina, inspiración divina, transcripción, por medio de los siglos. O sea, la tarea de escribir los rollos. Entonces, en estas transcripciones hubieron variaciones, no errores. Palabras escritas diferentes, anotaciones al pie de la página. Entonces los escribas hacían eso, poner notas al pie de la página para entender. Por ejemplo, si nosotros regresamos en Juan capítulo 5, dice que un ángel movía la agua y esa agua, un ángel dice que movía la agua, pero eso está al pie de la página. No lo dice el texto en sentido, las aguas se movían, pero no era algo visible. Pero entonces la conclusión es que al pie de la página hay una aclaración y dice que un ángel la movía, no se movía simplemente a gusto la agua, algo tenía que ver ahí. Entonces, podemos ver esto, con estas variaciones no hay nada que afecte la verdad del Evangelio. Nosotros podemos tener algunas traducciones diferentes, otras más entendibles para nuestro propio idioma, pero no hay nada que afecte el sentido del Evangelio. Podemos confiar que esta es la palabra fiel de Dios. Él mismo se ha encargado de preservarla pura, sus intenciones, sus propósitos. No hay nada en la Biblia que se contradiga, no hay nada. Bueno, ¿sabían ustedes que no hay ningún libro más antiguo o un libro antiguo que tenga más manuscritos que la Biblia? No hay ni uno solo, no hay. ¿Han escuchado hablar de la Ilíada de Homero? Esta que describe la batalla de Troya. Entonces, 1000 manuscritos. No se le compara con la Biblia. Ningún erudito va a cuestionar la Ilíada de Homero. Pero sí pueden y quieren cuestionar la veracidad de la Biblia. Es interesante, ¿no? Y
Solo el Nuevo Testamento tiene más de 5.800 manuscritos. Nadie va a cuestionar la historia esta novela de la Ilíada de Homero. Nadie la cuestiona. Pero con un poco menos de 1.000 manuscritos. Pero solo el Nuevo Testamento, 5.800 manuscritos, y ya la gente quiere cuestionarla. Mis hermanos, nunca dude del carácter fiel de Dios. Nunca dude de su palabra. Nunca dude. Ella es inerrante, ella es poderosa. Solo quería aclarar esto porque en algunas ocasiones, tal vez usted estudiando un poco más, se va a encontrar con algunos comentarios acerca de este texto que vamos a estudiar hoy. Y se van a fijar ustedes muy bien que el propósito, el principio, las verdades que encontramos en el capítulo número 8 de Juan son preciosos porque hablan del pecador perdonado solamente por gracia. El pecador es perdonado solamente por gracia. Lo interesante de este pasaje es que todo lo que nos enseña el carácter de Cristo, aquí encontramos grandes verdades de nuestra propia naturaleza como seres humanos, grandes verdades de la ley de Dios, grandes verdades de la gracia de Dios. Miren, el versículo número 1, vamos a ir avanzando porque el tiempo nos va a apremiar. Versículo número 2. Bueno, miremos el versículo número 1. Jesús regresó del monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó con una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Bueno, nosotros podemos ver en el versículo número 2 su humildad. Fíjese bien, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se sentó una multitud y él se sentó a enseñarles. No se sabe dónde pasó la noche. Si en casa de un amigo, simplemente recostó su cabeza en una piedra, porque como él mismo decía, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Posiblemente en una piedra pasó la noche ahí recostando como almohada. Siendo el Creador, no tenía dónde recostar su cabeza. Pero la mañana volvió al templo a enseñar, sin fanfarronear, sin verse como la víctima o como el más, no es humilde, sino aquí hay la palabra la usamos nosotros muy seguido, pero no es humildad, es autocompasión. No con autocompasión que viene a enseñar con que no durmió bien porque no tuvo donde recostar su cabeza. No lo hizo así, no fanfarroneó, pero sí lo hizo con sencillez y con deseo de ver arrepentimiento en la gente. Miremos su sabiduría también. El versículo número 3 hasta el 8. Con la excepción de Nicodemos, los fariseos siempre fueron hostiles con Jesús. Nicodemos no. ¿Le recuerdan a Nicodemo, ¿verdad? Cuando se le acercó en Juan capítulo 3? Maestro, le dice, las cosas que sabemos que ha venido de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer a menos que cuente con el favor de Dios, le dice Nicodemo, ¿verdad? Entonces, pero aparte de Nicodemo, todos los fariseos fueron hostiles con Jesús. La actitud de ellos al poner a una mujer sorprendida en adulterio era una manera de burla, porque lo llamaron maestro, lo llamaron rabí, un reto o una trampa para él. Y le preguntan, ¿qué dices? Aquí en el griego podría traducirse, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Al parecer le tenían, según ellos, ¿verdad? Lo tenían acorralado. Y él como conocedor y maestro de la ley debía hacer lo que se cumpliera. Entonces, y así lo hizo. Él no tomó como inocente a la mujer. No la tomó como inocente. Pero es interesante que ellos le dicen, ¿qué dices? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión que hayamos sorprendido a esta mujer? Ahora, es interesante porque el adulterio es un pecado que implica a dos personas. Yo le decía antes, ¿no? Sin embargo, los fariseos solo llevaron a la mujer. Solo estaban acusando a la mujer. Ahí no había mujeres fariseas, son hombres, ¿verdad? Son hombres. ¿Dónde estaba el hombre?
La ley demandaba la ejecución de las dos partes. Eran culpables. ¿Y a dónde dice eso la ley, pastor? Sí, claro, Levítico 20:10, para que lo anote. Acabamos de leerlo hace algunas semanas atrás. Y si era lo que justicia buscaban estos fariseos, ¿por qué solo llevar a la mujer al Señor? ¿O por qué llevarla donde el Señor? ¿Por qué no la llevaron ante sus tribunales? ¿Por qué no la llevaron ante el Sanedrín? Jesús no era miembro del Sanedrín. Lo hubieran llevado donde son acusados normalmente. Jesús no era juez. No era un miembro del Sanedrín. Tampoco había necesidad de que se le consultara el caso con un rabí. No. Era un caso fácilmente que se le podía resolver. ¿Cuál era el punto ahí? Acorralar a Jesús. Porque ellos sabían muy bien que la mujer era culpable. El hombre era culpable también. Entonces, ¿cuáles son los motivos de los fariseos? Eran obvios. Ellos estaban usando a la mujer para tenderle una trampa a Jesús. La acusación, versículo 9. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Nos estamos saltando algo a propósito. ¿Oyeron? No se preocupen, ya vamos a regresar, sí. Pero es interesante lo que el pastor MacArthur dice acerca de este tema. Él tiene un libro, ¿verdad? Que es el comentario de este mismo evangelio de Juan. En la página 349, el comentario del evangelio de Juan, de MacArthur, dice: irónicamente, quienes querían avergonzar a Jesús, se fueron avergonzados. Quienes venían a condenar a la mujer, se fueron condenados. Ahora, miremos su perdón. ¿Por qué me estoy saltando estos versículos? Porque estamos viendo el carácter de Jesús. El carácter, su humildad, su sabiduría, la acusación que ellos querían, pero que él inmediatamente lo acusa de no ser correctos. Miremos su perdón, versículo 9 al 11. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solos, Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te ha condenado? Ni uno, Señor, dijo la mujer. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Después que los escribas y los fariseos se fueron, Jesús se quedó solo con la mujer, ¿no? ¿Quién estaba ahí en medio? Ahí estaba la mujer. ¿Dónde estaban los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dijo. Ni yo te condeno, le dice. Vete y no peques más. El perdón no implica licencia para seguir pecando. El perdón no implica licencia para seguir pecando. Jesús no la condenó, pero sí le ordenó abandonar su vida pecaminosa. Vete y no peques más, le dice. Entonces Jesús no estaba tratando el pecado pasivamente. No estaba haciendo como sobando a la mujer, pobrecita ella. ¿Ves? Solo a ella la quieren acusar. ¿A dónde está el hombre? No. Jesús no estaba tratando el pecado pasivamente. Él ofrecía a los pecadores la oportunidad de comenzar una nueva vida. Ese es el punto. La oportunidad de comenzar una nueva vida. Pablo le escribió a los romanos: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos o perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? No, de ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se da cuenta? Entonces Jesús no está tratando el pecado como pasivamente ahí, como permisivo, no. Entonces lo que podemos ver acá, en esta historia, es mucho más que un campo de batalla por los críticos textuales, de los que vimos anteriormente. Les dije, ¿verdad? Los críticos textuales, los que decían que este pasaje es todo, no tiene una secuencia. Más bien aquí este pasaje nos está mostrando el carácter inmutable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en nuestros corazones debe haber mucho agradecimiento porque Dios en su soberanía preservó este pasaje. Entonces aquí está Jesús nuevamente en el templo enseñando, pero los líderes religiosos estaban tras él, estaban intentando ponerle una trampa, estaban intentando desacreditarlo, llevándole un caso que fácilmente para ellos podía ser resuelto. ¿Sí? Los dos tenían, el hombre y la mujer tenían que ser apedreados. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas verdades acá. Vamos a ver tres verdades. La primera verdad:
La primera verdad la encontramos desde el versículo 1 hasta el 4. Solamente es por gracia que podemos ver lo horrible que es el pecado. Solamente es por gracia que podemos ver lo horrible que es el pecado. Entonces dice que Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Una mujer sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Hasta ahí lo voy a dejar porque después ellos siguen diciendo, la ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿A quién manda a apedrear la ley de Moisés? Según lo que ellos están citando. Bueno, al hombre y a la mujer. ¿Y por qué solo traen a la mujer? Entonces aquí vamos a ver algo. Por su gracia podemos ver la verdad sobre nuestro pecado. El pecado del adulterio no empieza con adulterio. ¿Sabían ustedes? El pecado del adulterio no empieza con adulterio. Este era un pecado secreto, pero de repente fue hecho público. Ahí está. Nadie le contó a ellos, a los fariseos. Ellos la sorprendieron. A la mujer, ¿verdad? Por supuesto, al hombre también. Muchas veces, mire bien, muchas veces nosotros pecamos y creemos que podemos manejar el pecado. Eso no es otra cosa que dar concesiones de tu propia vida. ¿Sabe lo que es dar concesiones, verdad? Lo que le gusta la contabilidad, lo que le gusta la administración. ¿Sabe lo que es dar una concesión? Los que son negociantes. Dar una concesión es hacer un trueque, un trato ahí. Yo doy una parte, estoy cediendo algo por un beneficio. Entonces, eso es dar concesiones. Pero no debe ser así. Entonces, algunas veces decimos, no, yo soy fuerte espiritualmente, eso no me va a afectar. No. Si Jesús tomó vino, ¿quién dice que una, dos, tres cervecitas no? ¿Quién dice que es pecado? No, si la Biblia no dice que fumar es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que el cigarro es pecado? Y comenzamos a ver todo aquello que entonces no está prohibido en la Biblia, entonces es permitido. No, mis hermanos, no es así como la vida cristiana se vive. No. Muchas veces pecamos y creemos que podemos manejar el asunto. Eso no es otra cosa que dar concesiones, como le dije. Miren, ningún pecado comienza con pecado, ¿sabía usted? Comienza con la tentación, por supuesto. Inicia con ciertas libertades que nos damos. Y Satanás se encarga de decirnos que es un pequeño pecado, no te preocupes, es inofensivo. No tiene grandes consecuencias. No te preocupes, nadie se va a enterar. Esto aquí lo podemos manejar entre nosotros. Pero eso es algo que debemos tener claro. Les voy a decir algo acá. No juegues con el pecado. No eres un superhumano. De alguna forma Jesús le está diciendo eso a la mujer, ya al final. Entonces la intención de Satanás es minimizar las consecuencias. Sí, eso es. Y es casi seguro que el pecado de esa mujer no inició aquí. Ahí no, por supuesto. Alguien le dijo palabras bonitas a esta mujer, ¿sí o no? Bueno, el hombre que no está ahí en el relato, pero que sí está de otra manera. Nadie la estuvo ofendiendo, no le dijo palabras groseras. Seguro escuchó palabras de afirmación. Verdad es que ningún hombre debe decirle a otra mujer, a menos que sea su esposa o que pretenda casarse con ella. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Esta mujer no escuchó palabras feas, escuchó palabras bonitas. La cautivaron. Se enamoró, qué sé yo, su propio deseo pecaminoso. Se dejó llevar. Escuchó palabras, como le digo, que ningún hombre, a no ser que sea su esposa, debe decírsela a otra mujer.
En la historia humana, este tipo de pecado es vergonzoso. Ya eso lo conocemos en nuestra sociedad también. Nadie publica cosas así, ¿no? Nadie va a publicar, estoy en adulterio, estoy adulterando. No. Nadie va a publicar eso. Tal vez un sinvergüenza sí lo haga. Pero en este caso ya estaba en la luz pública. Ya estaba en la luz pública este tipo de pecado. Ya estaba causando vergüenza. ¿Pero qué había pasado unas horas, unos minutos antes? Estaban cometiendo pecado el hombre y la mujer. Según ellos estaban disfrutando, dándole rienda suelta a su carne. Pero ahora, en el contexto de acá, ahora mismo está aquí, ese pecado está causando vergüenza. El pecado que usted y yo cometemos en privado, tarde o temprano nos va a causar vergüenza. Vergüenza pública. Por eso el puritano John Owen decía, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. El pecado siempre trae vergüenza. Posiblemente ahora estés cómodo. Esta mujer solo unos minutos atrás estaba, como dije, en otro tipo de ambiente. Estaba en el pecado. Estaba disfrutando del pecado. Pero el pecado siempre trae dolor, siempre trae vergüenza. Siempre. El pecado demanda la muerte. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Debemos de ver el pecado como Dios lo ve. Mis hermanos, escuche. Usted y yo debemos de ver el pecado como Dios lo ve. Como algo asqueroso, como algo repugnante. No sé qué es lo más repugnante que usted se puede imaginar a su vista. Pero así lo ve Dios, es repugnante, es asqueroso, es horrible. Y el pecado mata, el pecado roba. El pecado nos roba algo poco a poco. Te va aumentando, va a aumentar. El pecado no te hace menos ladrón, te hace más ladrón cada vez. El que roba un peso, después va a robar 5, después va a robar 10, después va a robar 1000, después va a querer entrar a un banco. Primero le diste ray a la compañera de trabajo, porque pobrecita, vive por la cuadra, entonces le diste ray en la moto, en el carro, donde sea. No pasó nada. La siguiente vez se detuvieron a tomarse un refresco y comenzaron a conversar. La tercera vez ya lloró porque tal vez su marido no es cristiano y comienzas a servirle como pañuelo de lágrimas. La cuarta vez o la quinta, ya estás cometiendo pecado. Así es, así es. Por eso, un hombre casado nunca debe montar en su carro, si no va con su esposa, a otra mujer, casada o soltera. Y ustedes saben, mujeres, yo no les doy raya a ninguna de ustedes, a no ser que vaya con mi esposa, o vaya por lo menos acompañado de otro hombre. Hombres, cuídense. Mujeres, cuídense. Y no lo hago porque quiero que caminen, lo hago para protegerles y para protegerme a mí. Entonces, solo cuando entendemos a quién estás ofendiendo, a quién estamos ofendiendo, solo cuando entendemos las consecuencias de esa ofensa es que podemos ver y es que podemos caer implorando misericordia. Aquí esta mujer ya estaba tocando fondo, ya estaba en el punto, allí postrada, ahí tendida, siendo acusada. Lo que le esperaba era la ley. Lo que le esperaba era la muerte. Según la ley, esta mujer debió ser apedreada. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué el pecador juega tanto con el pecado? ¿Saben por qué, verdad? Porque hay falta de temor hacia la santidad de Dios. No hay una creciente conciencia a la santidad de Dios. Y acabamos de terminar de leer el Pentateuco, toda la ley. Y ustedes miran y leyeron cómo era el Señor de severo. Bueno, ese mismo Dios no ha cambiado. Es inmutable. Sigue siendo el mismo.
sigue siendo el mismo. El ser humano no tiene una conciencia plena de qué se trata la santidad de Dios. Por eso es que semana a semana o día a día debemos estar meditando en lo que enseña Dios de su palabra. Una de las cosas de las mejores cosas que puede hacer la iglesia es volver al redescubrimiento de quién es Dios y cómo es Dios, sus atributos. ¿Qué implicaciones tienen para mí que Dios sea santo? ¿Qué implicaciones para mí tiene que Dios sea justo, que Dios sea bueno? ¿Ustedes creen que porque Dios es bueno, entonces se trata de que la bondad de Dios me va a sostener? La bondad de Dios también es parte de su justicia. Dios no puede ser justo sin dejar de ser bueno. Dios no puede ser a un lado su amor sin dejar de ser justo. Todos sus atributos están intrínsecamente ahí, en uno solo, son parte de uno, son parte de su ser. Entonces, solo cuando entendemos a quién estamos ofendiendo, solo cuando entendemos las consecuencias de esa ofensa, es que podemos caer implorando misericordia. Ahora, puede que alguien esté cómodo, pecando, pero pronto va a recibir su paga, ¿o no? No piensen como algunos, dice, piensan que Dios es lento. No, Él tiene paciencia, El pecado también endurece el corazón. El hecho de que nadie se quedó para lanzar una piedra muestra que ellos eran iguales a la mujer. ¿Sabían ustedes? El hecho de que nadie se quedó para lanzar una piedra muestra que ellos eran iguales a la mujer. Pero en lugar de confesar sus pecados, más bien dieron la media vuelta. Eso muestra sus corazones de piedra, corazones insensibles hacia Dios. Y el séptimo mandamiento dice que prohíbe el adulterio, ¿verdad? ¿Recuerdan? Éxodo 20. Está en Éxodo 20, del versículo 3 en adelante. Bueno, específicamente en el versículo 14 está el adulterio. Está también en Deuteronomio, capítulo 5. Levítico 20:10. Dice que el castigo es la pena de muerte para quienes lo practican. Ahí está. Jesús no dijo que esta mujer era inocente, ¿o sí? En alguna parte nosotros leemos que Jesús le dijo, eres inocente, tranquila, no te preocupes, yo te defiendo. No, Él no dice eso. No. Más bien dio permiso de que cualquiera que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra. Cualquiera, no se preocupen. Ciertamente ustedes tienen razón. Esta mujer necesita que la ley se le aplique. Háganlo, por favor. Pero el que esté libre de pecado, que lo haga, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó? Ni uno solo quedó. Ni uno solo. A la misma vez que esto prueba que el castigo para la mujer, Jesús estaba aprobando el castigo, también confronta los corazones de estos fariseos, de estos maestros de la ley, de estos hipócritas. Mateo 5:28, solo para que lo anoten y lo busquen en sus Biblias, habla y enseña que el pecado endurece el corazón. ¿Sabían ustedes que el pecado endurece el corazón? Entre más cerca, más apegado, más cerca estés del pecado, más propenso sos a que tu corazón se endurezca. La primera vez que pecaste fue horrible. Lloraste amargamente. Te preguntaste, ¿cómo fue posible que yo hiciera esto? Señor, perdóname, por favor. La próxima vez mátame si lo vuelvo a hacer. Y a la segunda vez ya no lloraste tanto. Ya no dijiste, Señor, usted conoce mi debilidad, Señor. Por favor, ayúdame. La tercera vez, ni una sola lágrima. Ni siquiera oraste. Ya más bien dejaste de leer la Biblia porque te sentías indigno. La cuarta y la quinta vez, ya te pareció algo como todos los pecadores lo hacen. Y después
te vuelves como una cantante famosa y de tanto que tropiezas, ya aprendiste a caer. Ya, es natural. Entonces, el pecado endurece el corazón. Segunda verdad que nosotros encontramos acá, solamente es por gracia que Dios nos revela nuestras tendencias religiosas y pecaminosas, o sea, hipócritas pues, hipócritas. Versículos 5 al 6, mira lo que dice. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con un dedo en el polvo. Bueno, los escribas y los fariseos eran expertos en la ley. No necesitaban traer a esta mujer a Jesús. Pero sí, nosotros leemos el versículo número 6, podemos ver sus perversas intenciones. No eran buenas intenciones. Ellos no estaban tratando de hacer juicio, ellos no estaban tratando de honrar a Dios con castigar el pecado. Ellos estaban intentando tender una trampa al Señor. Desde los capítulos anteriores podemos ver el enojo de estos escribas y fariseos en contra de Jesús. Ellos conocían la ley, ellos podían llevar a la mujer al Sanedrín, pero su interés no estaba en la mujer. De hecho, no les importó la mujer. Lo que estaban tratando era demostrar que su postura religiosa era mejor que la de Jesús. Esto se ve mucho en las páginas de internet. Hay pastores muy dados a las redes sociales, a hacer videos. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero ya me imagino que ya están monetizando y eso los ha cautivado. No sé cómo hacen el tiempo con la familia, el trabajo, la iglesia, el pastoreo, el discipulado, el evangelismo. Y hacen 3, 4 videos al día. Y no estoy diciendo que enseñan mal, Hasta de sana doctrina van a encontrar ustedes ahí predicadores. Pero yo me pregunto, ¿cómo hacen para tener tiempo para sus hijos? ¿Le ayudan a sus esposas a lavar los trastos? ¿Se involucran con los demás hombres en la iglesia? ¿Cómo están dirigiendo los ministerios en sus iglesias? ¿Tendrá citas románticas con su esposa? ¿Cómo hacen? Entonces, miren, ahí en las páginas de internet nosotros encontramos cristianos discutiendo un montón de posturas teológicas. Eso nos muestra una actitud a veces hipócrita. Amor por la postura teológica. No, somos más sacros. Siempre reformados. Está bien, tenemos una historia que tenemos que estudiar. Tenemos una historia. Tenemos hombres y mujeres que Dios usó en el pasado para cautivar, para enseñar, para edificar a la iglesia. Pero tenemos que ver con más amor aquellas personas que difieren en algunos sentidos nuestras posturas teológicas. Entonces, esta gente que están bastante metida en internet ahí discutiendo cosas, lo que defienden es una postura teológica, pero no están interesados en el corazón de las personas. Porque las personas, incluso un incrédulo que mira discutiendo posturas teológicas, miren, bueno, si ellos mismos se están matando, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí? Prefiero quedarme ahí, prefiero quedarme así como estoy. Aquí en el camino hemos recibido personas con doctrinas, así se lo digo, pentecostal, totalmente. Y siempre hemos tenido el cuidado de no imponer una cultura o una postura teológica. Siempre nuestra intención es llevarlos a las Escrituras para enseñarles en amor y con la verdad lo que la Biblia enseña. Eso sí, por supuesto, es necesario la humildad. Pedimos de estas personas, vamos a recibir a todos acá, pero pedimos humildad, pedimos deseo de crecer espiritualmente. Por eso acá los miércoles tenemos grupos pequeños para nuevos. Personas que quizás tienen 1 mes, 2 meses, 6 meses de estar viniendo a la iglesia, que conozcan. Hoy mismo tenemos una clase de bienvenida y membresía, porque queremos que las personas que están viniendo a la iglesia, que Dios está enviando acá, conozcan lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. No simplemente lo creemos porque alguien lo inventó, no. Y no hacemos las cosas porque resulten.
Creemos y hacemos las cosas porque son bíblicas. Desde lo que cantamos acá. No cantamos cualquier canción, cualquier himno. Tiene que haber un sentido correcto, teológico. Deseamos conocerle. Deseamos y estamos interesados en ustedes como personas. Queremos que crezcan en amor, que crezcan en fe. Queremos caminar y crecer juntos en la fe. Por eso nos involucramos unos con otros. Por eso también compartimos un pequeño refrigerio. Eso solo es como un gancho para tener comunión. Bueno, si ustedes quieren mantener el estándar, manténganlo, no hay problema. Pero lo más importante es la comunión entre hermanos, entre creyentes. Interesarnos unos por otros. Entonces, miren, ¿sabe cuándo es que actuamos más como un religioso, como un hipócrita, como un fariseo? Cuando amamos más nuestra postura teológica que en vez de mostrar amor por las personas. Somos religiosos fariseos cuando somos buenos para saber lo que dice la Biblia en lugar de obedecer la Biblia. Estamos interesados en saber lo que la Biblia enseña en vez de obedecerla. Mire, se lo voy a decir, no sé si alguien está acá por primera vez o por segunda vez en la iglesia, pero lo que usted ya sabe es suficiente como para comenzar a obedecerla. ¿Se dan cuenta? Lo que usted ya sabe de la Biblia es suficiente como para comenzar a obedecerla y vivir una vida en santidad delante de Dios. Actuamos como fariseos cuando actuamos con rapidez para tomar las piedras y nos aferramos a ellas. Actuamos como fariseos cuando queremos probar a Jesús en lugar de confiar en Él. Señor, si usted me bendice de esta manera, es cierto que usted me ama. Señor, voy a poner una señal. Si sucede esto, es que así es. Actuamos como fariseos cuando hay más remordimiento que arrepentimiento. Estos fariseos, ¿por qué no tiraron ninguna piedra? ¿Por qué ninguno de ellos se quedó apedreando a la mujer? Reconocieron que no eran libres de pecados. Reconocieron que eran igual que la mujer. Pero en lugar de arrepentirse, dieron la media vuelta, endurecieron su corazón. Entonces en el camino los hipócritas no tienen espacio. Se lo digo, no hay espacio. Eso sí, por amor a Cristo, vamos a tratar de pastorearles. Con el amor bíblico, sí. Con el amor bíblico. En la tercera verdad, solamente es por gracia que podemos ver la belleza de Cristo. Versículo 9 al 11. Al oír esto, los acusadores se fueron tirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno solo, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Entonces podemos ver su amor, su pasión. Estoy amando a mi prójimo. Mi pasión por Cristo está creciendo. Podemos apreciar su paciencia, su sabiduría acá. La de Cristo, ¿no? Entonces preguntémonos, ¿estoy siendo paciente con los demás? ¿Mis decisiones muestran que estoy siendo sabio? ¿Estoy siendo sabio en mis relaciones? ¿Estoy siendo sabio en mis finanzas? ¿Estoy siendo sabio para mi futuro? Podemos imitar su compasión y su bondad. ¿Estoy siendo compasivo y bondadoso con los demás? ¿En mi familia, con mis hijos? ¿No es cierto que muchas veces perdemos el control con la actitud de nuestros hijos? ¿Me ha pasado a mí? ¿No es cierto que nuestras esposas también pierden la paciencia con nosotros? ¿Y no es cierto que nosotros a veces la perdemos también? A veces la perdemos con nuestros hermanos en la fe también. Pues podemos aprender e imitar la compasión y la bondad de Cristo acá. Esta mujer no es inocente, es culpable, pero recibe algo, recibe lo que no merece, recibe perdón. No hay palabras de ella. Se mantuvo en silencio hasta que se le preguntó, pero ella no se justificó. No se justificó a ella misma, no comenzó a dar explicaciones. Señor, es que no supe en qué momento pasó eso. No hay nada de eso. No se defendió, más bien su silencio era un reconocimiento de su pecado. Mis amados hermanos,
El pecador recibe perdón y salvación de forma inmerecida. Efesios capítulo 2, versículo 8, así lo dice. La gracia es el favor inmerecido que el pecador recibe de parte de Dios. Somos perdonados solamente por gracia. La palabra para gracia es charis, favor inmerecido. Gracia significa que Dios da incondicionalmente. La gracia no es solo un tema del plan de Dios para la salvación. Más bien, es que la gracia es lo que nos sostiene a nosotros también como creyentes. Ahora como creyentes, sí, la gracia es la que me da salvación eterna, pero la gracia me sostiene vivo eternamente. Es solo por gracia que usted y yo hemos sido perdonados. ¿Sabe cómo es la gracia? Como un seguro eterno. No vas a volverlo a solicitar. Es eterno. Si usted ha sido perdonado y si usted ha sido salvado, usted es salvo por toda la eternidad. Lo que Dios quiere es que usted viva y no peques más. La gracia depende de lo que Dios es y no de lo que el hombre puede hacer. La gracia de Dios son las riquezas de Cristo dadas a nosotros a causa de ese sacrificio. Me encanta cómo hay un libro de A.W. Pink, de los atributos de Dios, o Arthur Pink. Hay 3 características de la gracia de Dios. Es eterna, es gratuita y es soberana. ¿Qué significa que es eterna? Fue ideada desde antes de ser aplicada. Es gratuita, nadie jamás se la ha ganado. Dios se la otorga al pecador inmerecidamente. Cuando el pecador se arrepiente de sus pecados, cuando el pecador es humilde y dice, es cierto, merezco ser apedreado. Y es soberana. Dios se la entrega a quien Él quiere. Fue por gracia que Dios lo salvó. Fue por gracia que Dios salvó a hombres comunes y corrientes como usted y como yo. Entonces, mis amados hermanos, estoy terminando con esto. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se jacte. Entonces, todos merecemos ser apedreados. ¿Sí o no? Todos merecemos ser apedreados, pero Dios te perdona solamente por su gracia. Gracia que hemos recibido mediante la fe, para buenas obras y para su gloria. Iglesia, yo no sé con qué estás pecando frecuentemente. No sé si hay alguien acá que aún no se ha arrepentido de sus pecados. No sé si hay alguien acá que aún no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero estoy seguro que acá hay más de un pecador. Aquí habemos todos. Aquí habemos varios que necesitamos ser apedreados. Les pido que inclinemos nuestros rostros y pidamos misericordia a Dios. Y Señor y Dios que estás en los cielos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, reconocemos, Señor, que no somos libres completamente del pecado. Aún, Señor, hay una naturaleza pecaminosa, una carne que nos incita, un mundo que nos asedia, y Satanás que día a día anda como un león rugiente. Pero de todos nuestros enemigos, el más peligroso somos nosotros mismos, Señor. Nuestro propio deseo pecaminoso, Señor, es nuestro peor enemigo. Nosotros mismos, Señor. Dios, ayúdanos a ver el pecado como usted lo ve. Ayúdanos, Señor, a ver las consecuencias del pecado. El pecado trae dolor, trae vergüenza a nosotros mismos, a usted, Señor, a nuestras familias. Dios, que tu iglesia, Señor, cada día crezca en santidad. Que cada hombre acá, cada mujer, Señor, pueda ver, Señor, que hemos sido perdonados solamente por gracia. Y la gracia, Señor, es la que nos da vida eterna. Pero no solamente ahí, la gracia es la que nos sostiene. La gracia, tu gracia, Señor, es la que nos mantiene vivos por la eternidad. Mi Dios, igual que esta mujer que merecía ser apedreada, nosotros también. Pero igual que esta mujer que recibió gracia, nosotros también hemos recibido gracia.
que podamos salir de este lugar, Señor, hoy, esta mañana, y dejar de pecar. Ayúdanos, Señor, a no seguir pecando. Ayúdanos, Señor, a estar libre cada día del pecado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.